Dios le bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mi querida familia. Dios bendiga, Señor, al pueblo de Israel. Dios bendiga a tu pueblo, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Hoy estamos agradecidos por su misericordia nuevamente, agradecidos por su amor, agradecidos porque a Él le plació que hoy nos levantásemos. ¿Para qué? Para adorar su nombre. Hoy es el día de alabar al Rey de Reyes. Hoy es el día de alabar su nombre, bendito Dios. Un día lluvioso en la ciudad de Nueva York, pero la lluvia es bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Señor me ha dado una palabra que espero que sea de bendición a tu vida, que espero que sea de bendición, que sea un alimento, bendito Dios. No te conformes solo por escucharla, sino escudriña la palabra de Dios, porque ahí hay maná del cielo. Bendito sea el Señor. La palabra se encuentra en Hechos 16 y voy a leer del 23 al 33 y espero que me tengan un poquito de paciencia. Amén. Alabado sea el Señor, bendito Dios. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían, entonces sobrevino de repente, ¿a quién no le gusta el de repente de Jehová? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó en él con todos los suyos. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, en mis labios, Padre, porque tu palabra es bendita, mi Cristo. Pasa un carbón encendido y trae a mi memoria lo que he estudiado para la gloria de tu nombre. Bendito Dios. Esta palabra, hermanos, es una palabra poderosa. Es una palabra, bendito Dios, que debe de tocar el corazón del ser humano. Para empezar, quiero decirte que cuando usted alaba a Dios, levanta su voz, lo hace con un sentido de conocer que Él es Dios. La alabanza es una expresión de admiración y aprecio, y en el ámbito divino es un reconocimiento del carácter y el poder de Dios. Eso lo dice el Salmo 150 y te voy a dar 3 formas de alabar a Dios. Primero, alzando las manos, dice el Salmo 63:4. Segundo, aclamando con la boca, Salmo 63:3, 66 y también tenemos otra, bendito Dios, que se me escapó, cantando con júbilo, el Salmo 98, 4-6. Con esas 3 cosas que te di de esta manera de alabar a Dios, voy a empezar entonces el mensaje de la palabra
del Señor. Si nosotros hemos leído todo el capítulo 16, en esta historia nos damos cuenta que Pablo y Silas se encontraban en Filipos, en Macedonia, haciendo lo que Dios le mandó hacer, siendo obedientes al Espíritu Santo, dice Hechos 16, 6, 9, pero sin embargo, estando en obediencia, fueron azotados y encarcelados. Lo acabamos de leer en el versículo 23. Muchas veces la voluntad de Dios también nos vamos a encontrar en situaciones difíciles. Bendito Dios, porque muchos piensan que al ser cristiano no vamos a estar libres de dificultades. El que predica esto es un mentiroso, porque aunque estemos en los caminos del Señor, vamos a enfrentar dificultades, vamos a presentar incluso enfermedades. Pero sabes una cosa, cuando tú en medio de todo esto, tú alabas a Dios, el Señor se glorifica. Estos dos hombres, dice la historia, que estaban llenos de llagas de tantos latigazos romanos que le habían dado. Estaban sangrando, lo acabamos de leer. Y el carcelero, al ver que las cadenas se rompieron, que el terremoto, de repente Dios se presentó y rompió y sacó todo esto. Él empezó a limpiarle las llagas, a limpiarle y a sanarle. Ustedes se imaginan el olor que había en esa cárcel. Estaban en lo más profundo, en la oscuridad, amarrados los pies con el cepo, bendito Dios. Ellos estaban encadenados, bendito Dios. Hoy en día las cárceles están, bendito Dios, hasta los presos cuando salen quieren volver, porque hay mucha comunidad en la cárcel. Pero aquí, en este momento, ellos estaban en una cárcel que hedía, en una cárcel, bendito Dios, que había hasta a personas enfermas, pero a ellos no le importaron eso. Ellos no vieron el dolor que ellos sentían en su cuerpo. Ellos decidieron adorar a Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Eso lo dice el Señor en Juan 16, 33. Bendito sea el Señor. El Señor, bendito Dios, es maravilloso, porque aún en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad, ahí tú alabas a Dios y Dios llega de repente. Bendito Dios. Por lo tanto, Pablo y Silas se encontraban en una cárcel oscura con cepos en los pies. Sin embargo, tenían la paz de Cristo en sus corazones, porque estaban obedeciendo la voluntad de Dios, porque ellos fueron presos ahí sin tener ninguna culpa de estar presos. Ellos estaban presos por estar adorando al Rey, por estar hablando la palabra de Dios, por haber liberado a una mujer, bendito Dios, que aunque decía la verdad, estaba poseída por el demonio, porque era una divina. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero por haberla liberado ahí, porque no traía ganancia al pueblo, por eso fue que lo metieron a ellos presos. En medio de esta situación no se quejaron, sino que oraban y cantaban himnos a Dios. Y todos los presos que estaban ahí lo oían. Yo me imagino que cantaban en alta voz. Entonces, ¿verdad? De repente del Señor, sobrevino un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo las puertas y rompiendo toda cadena. Bendito sea el Señor. A mí me gustan los de repente del Señor, porque aun cuando los médicos dicen que no hay solución para tu vida, aun cuando los médicos dicen que ya no hay más, y a veces te mandan a morir a la casa, cuando tú le tienes fe a la palabra de Dios, cuando tú tienes fe de que Dios sana, salva y liberta, cuando tú alabas a Dios en medio de la dificultad, cuando tú alabas a Dios en medio de los problemas, cuando tú alabas a Dios en medio del dolor, cuando tú alabas a Dios en medio de la enfermedad, de repente el Señor llega. Bendito sea el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. De esta manera, esto nos enseña cómo la alabanza y la adoración fueron armas poderosas en estos siervos obedientes
los cuales pudieron impactar la vida de muchos de estos hombres que se encontraban en aquel lugar presos. La alabanza y adoración tienen un poder grande. Y Satanás lo sabe porque Satanás era Lucifer, aquel que dirigía la alabanza, bendito Dios. Él sabe el poder, por eso es que muchas veces cuando nos enfermamos o muchas veces cuando tenemos dificultad no podemos adorar a Dios, pero cuando nosotros abrimos la boca aún sin poder y adoramos a Dios, Satanás tiene que huir porque él conoce el poder de la alabanza y de la adoración. Dios pide, bendito Dios, fe, y Dios pide que le adoremos en medio de la prueba y en medio del dolor, bendito sea el Señor, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, 2 Corintios 10:4. A pesar de estos hombres estaban en la cárcel física, Dios llevó a Pablo y a Silas a este lugar para traer verdadera libertad a aquellos que estaban presos, no solamente en la cárcel, sino en la cárcel espiritual. Bendito Dios. Fue un propósito de Dios, porque las cosas cuando suceden mal es para glorificar a Dios. Y fue un propósito de Dios de que ellos fueran a la cárcel, porque ahí Dios iba a salvar una familia completa. Y no solamente eso, sino aquellos que estaban presos también los iba a salvar. Muchas veces las situaciones que pasamos son pruebas que Dios permite para que el día de mañana podamos ministrar con libertad a Cristo, a otros, bendito sea el Señor, ya que nuestras propias vidas van a ser el testimonio, bendito Dios, por nosotros a otros, bendito sea el Señor. Muchas veces, bendito Dios, aleluya, lo que estamos pasando es para glorificar a Dios, porque Dios se ha de glorificar, bendito Dios. Nada sucede sin que se nos mueva un cabello, bendito Dios. Nada sucede, bendito sea el Señor, aleluya, si Dios no lo permite. Dice el Señor que hasta el cabello que se nos mueve, hasta el cabello, todo está bajo el control del Señor. Bendito sea el Señor. El testimonio de estos dos varones de Dios fue tan grande que impactó hasta la vida del carcelero, bendito Dios. Tanto así que al pensar que podía ser ejecutado por dejar escapar los presos, intentó quitarse la vida. Pero Pablo le clamó, Pablo le gritó, Pablo le dijo: espérate, nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí, no nos hemos ido. Las cadenas se rompieron, el cepo se rompió, la cárcel se estremeció, pero espérate, estamos aquí. Todos los presos estamos aquí, no te hagas daño, bendito Dios, no te hagas ningún mal, bendito Dios, aleluya. Pues todos estamos aquí, dice el versículo 28, aleluya. Por lo tanto, este hombre que sabía que ellos podían escapar, pero no lo hicieron, este fue el testimonio que dio este carcelero en estos dos siervos de Dios, lo cual lo llevó a rendir su vida a Cristo, bendito Dios, y a estar seguro, bendito Dios, que ellos predicaban la verdad. Él estuvo seguro que verdaderamente lo que estos hombres estaban predicando era la verdad, debido a que este preciso momento lo iban a hacer liberado, él se iba a quitar la vida, pero Pablo intercedió. Bendito Dios, qué testimonio tan grande, bendito Dios. Quizá en estos días se abre la cárcel, se sale todo el mundo corriendo con el terremoto y el de repente de Jehová, pero estos hombres sabían que cuando ellos estaban alabando a Dios, ellos sabían que el poder de la alabanza rompe yugo, que el poder de la alabanza rompe cadena, que el poder de la alabanza hace milagros, que el poder de la alabanza, bendito Dios, aleluya. De esta manera la obediencia y el testimonio de Pablo y Silas fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para dar salvación al carcelero y a su familia. Hechos 16, 32 al 33, que lo acabamos de leer. Al igual que muchos que se encontraban en la ciudad de Filipos,
ellos también reconocieron el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Quiero decirte, bendito Dios, aleluya, que no importa la situación que tú estés pasando, que no le hagas tanto caso a esa situación, porque el problema viene cuando nosotros miramos el problema y la enfermedad y la hacemos más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Dios es más grande que cualquier problema. Bendito sea el Señor, aleluya. Ellos estaban privados, bendito Dios. Privados, bendito Dios. Ustedes se imaginan lo que es sentirse presos sin poder salir, sin poder ver el aire, bendito Dios, sin poder respirar aire. Pero ellos decidieron y tomaron una decisión de adorar al Rey de Reyes. Ellos no dijeron, no, nos vamos a quejar o nos duelen estas heridas. Ustedes saben que el latigazo romano es un latigazo que tiene puya que cuando te daban, bendito Dios, te arrancaban hasta la carne, bendito Dios. Ellos estaban así porque dice la palabra, la acabamos de leer, que le dieron latigazo y después de haber sido azotados, lo metieron a la cárcel, bendito Dios. Pero estos hombres de Dios decidieron no mirar las heridas, decidieron no mirar la sangre, decidieron no mirar quizá infección que tenían, quizá la ropa ya estaba pegada de su cuerpo, bendito Dios. Ellos no miraron eso. Ellos dijeron, ¿sabes qué? El Dios que nosotros predicamos, cuando nosotros le adoremos, va a hacer un milagro. Vamos a alabar a Dios. Quizás ellos no sabían lo que Dios tenía en sus planes, bendito sea el Señor, pero ellos sí decidieron adorar a Dios. Ellos decidieron adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito sea el Señor. Ellos quizá ahí presos, no sabían que estaban presos porque Dios era un propósito de Dios, bendito sea el Señor, pero allí ellos adoraron a Dios. Ahí en esa cárcel que tú estás, ahí en esas cadenas que tú tienes, aleluya, adora a Dios para que se rompa todo yugo y toda cadena, porque ahí en esta enfermedad que tú tienes, cuando tú adoras a Dios y no pones la mirada tanto en tu enfermedad y pones la mirada en Dios, Dios puede llegar de repente. A mí me encanta el de repente de Dios. Hay personas que no les gustan los de repente, pero a mí me gustan los de repente de Dios, porque cuando hay un de repente de Dios, ahí se sabe que Dios hace el milagro, bendito Dios, aleluya. Nosotros estamos esperando un de repente de Jehová, bendito sea el Señor, y lo estamos esperando mirando la gloria de Dios, mirando que de Dios es el poder, bendito sea el Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Ellos no decidieron quejarse, ellos decidieron poner la mirada en Dios y alabar a Dios. Pablo y Silas se miraron, vamos a adorar a Dios. Vamos a demostrarle a esta gente que nosotros en medio de los problemas vamos a adorar a Dios. Vamos a demostrarle que esta cárcel no nos va a impedir a nosotros de adorar a Dios. Vamos a decirle y a mostrarle que estas llagas y esta sangre no nos va a impedir de adorar a Dios. Porque cuando vamos a adorar a Dios, el Dios viene de repente y va a hacer algo, va a hacer. Bendito sea el Señor, aleluya. La actitud y la manera que tomaron fue la correcta, bendito Dios. Enfrentaron la prueba con valentía. Enfrentaron esa prueba con el poder de Dios, sabiendo que el Dios que ellos predicaban era un Dios poderoso, sabiendo y habiendo escuchado todos los milagros que Jesús había hecho, habiendo escuchado todo lo que había sucedido en los antiguos, bendito Dios, aleluya, como el Espíritu de Dios se movía, como el Espíritu abrió el mar rojo, como el Espíritu de Dios hizo proezas, bendito sea el Señor, como el Espíritu de Dios se movió, bendito Dios, aleluya, alabado sea el Señor, y sanó muchos enfermos. Ellos miraron esa palabra que Jesús había decretado y declarado sobre sus vidas. Bendito sea el Señor, aleluya. Si tú estás pasando por una crisis financiera, si tú estás pasando por una crisis en tu matrimonio, si tú estás pasando por una pérdida de un ser querido, si tú estás pasando por una enfermedad, si tú estás pasando, bendito sea el Señor, aleluya, por cualquier situación que tú estés pasando, yo te incito a adorar a Dios.
Yo te incito a alabar a Dios. Yo te incito a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así como Pablo y Silas, bendito Dios, adoraron al Rey de Reyes. Así como ellos, a medianoche llegó el Señor. Quizás, bendito Dios, no sé a qué hora ellos fueron apresados, pero a la medianoche fue que Dios llegó, porque Dios llega en el momento preciso. Dios no llega cuando nosotros queremos. Dios no llega cuando nosotros le pedimos, Señor, llega ahora. No, ahora, no. Dios llega siempre en el momento preciso. Dios tiene un momento para sanar. Dios tiene un momento para libertar. Dios tiene un momento para todo. Bendito sea el Señor. Si estás cansado, si estás adolorido, si ya el médico te ha dicho que no hay solución, quiero decirte, alaba a Dios, adora a Dios, órale al Señor, cree en la palabra de Dios, cree en el poder de Dios, bendito Dios, porque en el poder de Dios, bendito Dios, el de repente de Dios, bendito Dios, Dios puede hacer un milagro en tu vida, bendito sea el Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Comenzar a orar y alabar, bendito Dios, cantar salmos al nombre del Señor, bendito Dios, aleluya. Como dice en el versículo 25, adorar a Dios, bendito Dios, adorar al Rey, bendito Dios, en medio de situación, bendito sea el Señor. Ahí está Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Dios adora a Dios, suceden cosas maravillosas. Y esta fue una cosa maravillosa que pasó aquí, cuando nosotros estamos estudiando este libro de los Hechos, y cuando yo aprendí, bendito Dios, el poder que hay en esta adoración, en esto, que esta gente estaba con ese cepo en los pies, que estaban encadenados, inmovilizantes, no se podían mover, no podían hacer nada, solamente alabar a Dios, solamente exaltar el nombre del Señor, solamente orar a Dios, bendito Dios. Y quiero decirte que las misericordias de Dios son nuevas cada día, que Dios viene, que Dios está ahí en la situación, que Dios no nos ha dejado huérfanos, que Dios está ahí presente en cada dificultad que tú estás pasando, en cada problema que tú estás pasando, aún en la enfermedad que tú estás pasando. Ahí está Dios, bendito Dios, aleluya, porque Dios permite las cosas, bendito Dios. No es que Él las manda, no es que Dios te enferma, sino que lo permite para Él ser glorificado. Y aún si no te sana, y aún si te lleva, y aún así, Dios es Dios y merece ser alabado, merece ser glorificado. Esta palabra me ha tocado de una manera impresionante. Bendito Dios, me ha impactado en mi vida, porque sé y reconozco que el Dios que nosotros predicamos es un Dios de poder, y que el de repente de Jehová llegará a nuestras vidas cuando el momento Dios así lo disponga. Solamente hay que creer en la palabra de Dios, solamente hay que creer en el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos liberados, aquel que llevó allí nuestras enfermedades, aquel que llevó allí nuestras dolencias, aquel que aún no siendo pecador, bendito Dios, todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros problemas, los llevó Él en la cruz, aún sin Él merecerlo, bendito Dios. Cuando nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios, cuando nosotros creemos en el poder de la adoración, cuando nosotros creemos en el poder de la alabanza, cuando nosotros podemos en el poder de Cristo, el de repente del Señor llega. Solamente abre tu boca, no deje que el diablo cierre tu boca. Abre tu boca y alaba a Dios, abre tu boca y adora a Dios, abre tu boca y clama a Dios, aleluya. Abre tu boca, bendito Dios, y dile: Señor, yo no puedo con esto y tú lo sabes. Ayúdame, Señor, a pasar esta prueba. Y si aún a ti no te place sanarme, Señor, dame la paz. Estos hombres tenían paz en medio del dolor, en medio del problema. Yo te incito a que tú vengas a Cristo. No te estoy diciendo que en Cristo no tendréis aflicciones, porque la vamos a tener.
pero en Cristo, bendito Dios, sabemos que Él no ha perdido un caso, no ha perdido una batalla. El Señor es el mismo de antes, es el mismo de hoy. Bendito sea el Señor. El Señor es el mismo que sanó y libertó a la hija de Jairo. Es el mismo que después de 4 días de muerto levantó a Lázaro. Es el mismo, bendito Dios, que sanó al siervo de aquel jefe, bendito Dios, del centurión. Es el mismo Dios que aquel que estaba cerca de la piscina, o como le podamos llamar, aquel ciego, es el mismo que aquel que Dios entró a las aguas y lo sanó. Es el mismo Dios que hoy todavía liberta, que hoy todavía vive. Es el mismo Dios que nosotros, la iglesia de Jesucristo, es mi Señor, predicamos, y no nos vamos a cansar de predicar. El nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder para sanar, para libertar, para hacer las cosas de nuevo. Si tú no le conoces todavía, te ofrezco, bendito Dios, te pido, bendito Dios, que compres una Biblia, la escudriñe, la busque y que vengas a los caminos de Cristo, porque este problema que tú estás pasando, bendito sea el Señor, en las manos de Cristo es pequeñito. Nosotros no podemos hacer nada más grande que Dios, porque Dios es el poderoso de Israel. Dios es el Dios que sana, que liberta. Dios es el Dios de los milagros. Solamente a Dios merece la gloria. Dios te bendiga. Yo te dejo con esta palabra. Confía en Dios. Ven a los pies de Cristo y verás que día a día Dios hace un cambio contigo. No importa quién seas, no importa quién tú eres, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy la gracia, la gloria, el honor y el señorío a ti, mi Dios amado, pidiéndote que esta palabra haya tocado los corazones de aquellos que estén pasando por tribulación, de aquellos que estén pasando por enfermedades, de aquellos, Señor, Dios mío, que estén pasando por problemas financieros, problemas en su matrimonio, problemas en su hogar, por aquel que perdió un familiar, Señor, yo te pido, mi Dios amado, que pueda entender, Padre, que en medio de la alabanza y la adoración, tú estás ahí. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, y la gloria sigue siendo tuya. Dios te bendiga y Dios te guarde.